de la verdad de la cosa. Estamos charlando con un poco. Te corto el mambo, ¿viste? No ves que tenemos que empezar, no la distraigas. El parlanchín. Hoy hay luna en Virgo, creo. ¿Hoy? Vos tenés luna en Virgo, Sí. escuché por ahí. Y de ella no escuché las energías. ¿Sabés que Ahora no voy le a pregunto? chusmear. Estás con tu retorno lunar, entonces. Luna en Virgo, estás bien virginiano. ¡Corten ahí! Después de buscar el mar, no llegamos. Aire, aire, aire. Bienvenidos a un nuevo programa de Alquimia del Alma. ¿Cómo les va, querido pelado? Pero muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Yo, pero muy bien. ¿Usted? Corriendo. Sí, no. Quería hacer mate y no llegué a que termine el agua. Es más, le voy a decir al pulpo que si me apagas el agua porque se va a hervir. Perdón, gente, que estamos en vivo acá a través de Facebook, acá en la radio también, pero bueno, estas son cosas de... Nos encanta correr. Behind the scenes. Sin correr no es miércoles. Sin correr no hay alquimia. No, por supuesto, por supuesto. 20.06 están siendo en este momento. Están siendo. ¿Se entendió, no? Están siendo las 20:06. Bueno, la gente debe haber comprendido ahí el Tal mensaje. cual, tal cual. Bueno. Cuénteme cuáles son las vías de comunicación. Sí, Marisol. señor. Estén en el Facebook, en Alquimia del Alma, le dan un like y ahí se van a enterar de toda la información. Este video en vivo que estamos grabando en este momento, para que los chusmas que les gusta mirar y no escuchar. ¿Y qué más esperado? Tenemos el canal de YouTube. Tenemos un Alquimia del Alma. canal de YouTube en donde vamos subiendo los videos de todos los programas. Sí, señor. Ahí tienen todos los que quieran ver, si algunos se perdieron, ahí están los videos con todos los programas muy bien filmados por nuestro amigo camarógrafo acá, el pelado Seba Fernández. Fuimos aprendiendo a medida que fueron pasando los programas. Ahora tenemos una bastante buena visual, suena bien. Tal cual, bien, La venimos bien, vamos venimos zafando, bien, vamos todavía. Y tenemos Twitter, Twitter. @alquimiaalma. Sí, señor. Tenemos Instagram, que es Alquimia del Alma 2016. Sí, señor. Por ahí vamos compartiendo también flyers de programas, fotos de lo que nos van dejando nuestros hermosos invitados, de todo un poquito. Me encantó. Y bueno, como siempre queremos agradecerle a todos los que están conectados. Nos encantan todos los mensajes que nos dejan todos los programas. Muchas gracias. Nos sentimos acompañados. Más allá que no nos dejen mensajes, también nos sentimos acompañados. Así que gracias a todos los que se conectan en esta hermosa red. Y bueno, Pela, un avisito parroquial. Diga. Un nuevo amigo servidor ahí, Radio Integrar, nos va a hacer la transmisión del programa de hoy en repetición mañana a las 10 de la mañana y el viernes a las 6 de la tarde. Así que los que se perdieron el programa de hoy, mañana lo pueden escuchar en repetición en www.radiointegrar.com. Buenísimo, ahí vamos a compartir después el link. Genial. ¿Sabe qué, mi estimada? A ver. Hoy es comienzo de ciclo, ¿Sí? hoy es año nuevo. Sí, señor. ¿Qué sabe usted de eso? Cuéntenos. Mirá, la verdad que nosotros nos venimos ahí llevando bastante bien con estos nuevos calendarios lunares y con estos nuevos ciclos. A nosotros nos ha resultado muchísimo como para poder hacer un seguimiento de nuestra evolución, de nuestro crecimiento y demás. Y así, ayer fue el día fuera del tiempo maya y hoy arranca el nuevo año semilla. Wow. Salimos del año tormenta. Menos y mal. entramos- Suena feo tormenta, mucho no sé, pero me imagino que de tormenta a semilla prefiero hacer semilla. Ni hablar, pero para hacer semilla era necesario pasar por el año tormenta. Mira, ¿Y por qué? a ver. Porque el año tormenta, yo no sé si ustedes recuerdan su último año calendario, del 26 de julio del año pasado al 24 de julio de este año, seguramente han tenido varias situaciones en donde se le presentaron cuestiones del pasado, fueron limpiando viejos karmas, emociones varias, ahí Mamá. fueron apareciendo. Bueno, Alto año de limpieza. con Marisú damos fe Sí, de que totalmente. el año tormenta. Fue un año de tormenta, en serio. Sí, alta tormenta, pero nos hemos limpiado de una manera maravillosa. ¿Y todo para qué? Para reconectarnos con nuestro ser y a partir de nuestro ser, de lo que verdaderamente somos, empezar en este año semilla a justamente sembrar
desde este nuevo lugar. Qué lindo. Con lo cual, me parece que todos aquellos que han venido haciendo un trabajo interior fuerte, importante, con compromiso, van a empezar a manifestarse desde un lugar hermoso y maravilloso a partir de hoy. Así que aprovechen. Y los que todavía no hicieron su limpieza y demás, les queda tiempo, no es que se les agotó el tiempo. Todavía tienen tiempo para hacerlo y para empezar a sembrar lo que verdaderamente son. Me encantó, me encantó. A plantar semillitas, ha dicho entonces. A plantar semillas de ser. Sí, me encantó, buenísimo. Gracias por la info, Pela. Sí. Tenemos que llamar ahí nuevamente a la Camino y que nos venga a dar cuando vuelva de sus viajes mayas, Sí, que nos sí. venga a contar un poco Si de... la selva no se la... pero tenemos a Guille Gara Cómico que va a venir prontito también, que sabe un montón. Un montón de lo que es Vamos a sincronario preguntarle a maya. él. Sí, sí, sí. Genial. Sí, se vienen re lindos programas. Sí, señor. Pero hoy, puntualmente, hoy tenemos un programa muy bueno, porque yo les voy a contar una cosita. La vi a Jessica, que si ustedes están por las redes sociales visitando, seguramente han visto algún videíto de Venusina, Sí, sí, sí. en donde seguramente la habrán escuchado hablar acerca de los astros, revoluciones y demás. Y verdaderamente cuando yo la vi dije, esta chica tiene algo especial, comunica muy bien. Por lo menos lo que yo fui escuchando verdaderamente me sirvió mucho para poder comprender lo que venía haciendo mi ciclo, ¿no? Así que bueno, dije, vamos a traer la alquimia. Y la Venusina, Jessy, se recopó y acá la tenemos, así que la presentamos. Hola Jessy, ¿cómo andás? Hola, gracias por decirme eso. Muchas gracias por compartir esto, ¿no? La importancia que tienen los videos que uno hace o lo que transmite. La verdad es que escuchar o tener esta reciprocidad de, bueno, sirve, me hace bien, para mí es como hermoso cuando recibo esos mensajitos, ¿no? También me siento muy, wow, qué loco, ¿no? Uno no sabe lo que le llega al otro y bueno, esto. Llega. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contenta, tenía muchas ganas. Sí, me Qué desperté así bueno. como, ¡wow! ¡Qué lindo era! Alquimia del alma, ¿no? Y aparte me encanta ese nombre. Qué bueno. Bueno. Sí, y me encantaría que nos cuentes un poquito cómo, para que la gente que nos está escuchando también te conozca, Ajá. un poquito cómo fue tu caminito. Ajá, sí. Sí, hoy pensaba, ¿no? Porque, claro, estoy tan acostumbrada como directamente a empezar como a, bueno, a hablar de las cosas que sé, que pensar en mi recorrido y estuvo buenísimo Qué eso, bueno. ¿no? Pensar Y la verdad es que lo que menos pensé yo en mi vida es que iba a terminar siendo astróloga, ¿no? Como, como cuando uno llega a donde tiene que llegar, que decís, bueno, ¿cómo es que llegué hasta acá? Yo empecé estudiando psicología, en realidad, en la UBA, y al cabo de 2 años de carrera me di cuenta que eso no era lo que yo estaba buscando. En ese momento aún todavía era como un poco joven internamente, sigo siendo joven, pero con un poco más de experiencia. Y en ese momento la verdad es que sentí que no era por ahí, ¿no? Que no entendía bien por qué, pero sentí que no. Y eso me hizo empezar a buscar, como que había una cosa muy buscadora dentro mío, que fue lo que me hizo como salirme de ahí y empezar a buscar otras cosas, ¿no? Y así empecé a estudiar teatro, estudié teatro muchos años, estudié mimo, soy mimo, trabajé como mimo mucho tiempo también, estudié danza, canto, hice como muchas cosas, ¿no? Buscando, y fui, a medida que iba como recorriendo, también encontrándome con diferentes facetas del ser, porque como busqué, integré muchos aspectos artísticos, de autoconocimiento y demás, y me fui encontrando con eso, como con muchas maneras, muchas versiones de mí misma. Para los que me conocen saben que tengo un ascendente en Géminis y los ascendentes en Géminis. ¿Vos tenés ascendente en Géminis? No, tengo una pareja, ¿verdad? Los conozco. Bueno, pasa eso mucho, ¿no? Como de buscar. No ascendente, directamente Géminis. Bueno, es diferente igual, pero la energía geminiana es esto de buscar, sí, como Fuerte. abrir. Y más el ascendente, ¿no? Que Claro. es como, bueno, ¿por dónde? Que son muchas facetas de mí misma. Y me fui dando cuenta de sí, que tengo muchas vocaciones al mismo tiempo. Pero siempre supe que todo lo que tenía que ver con el psiquismo y con entender lo profundo del ser desde el inconsciente era lo mío, ¿no? Bien. Y lo artístico es parte de eso también, de encontrarse con diferentes aspectos de uno Claro. mismo, que es tema de hoy, ¿no? También el tema de la sombra.
Y así un día fui a hacerme una carta natal en medio de una crisis, como muchas crisis escorpianas que he tenido, muchas. Y me hizo una carta natal y bueno, la astróloga en ese momento, que fue mi primer maestra, me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a arrancar con todo esto? Como, ¿no? Leyendo la carta. Y dije, sí, ¿no? Y así, bueno, cuando das cursos, sí, bueno, sí. Y así fue como que mi llegada a la astrología fue como respirar, fue muy orgánico realmente. Y así empecé como a formarme, obviamente fue como me metí de lleno, fue como muy profundo, y la verdad es que la astrología fue una manera de comprender todo este mundo interno que yo tenía y tuve siempre desde muy chiquita cuando estuve conectado, que era como casi abrumador, ¿no? Esta conexión tan profunda con el inconsciente, con lo que no se ve mío, de otros. Y la astrología a mí me rescató, digamos, porque me ayudó a ordenar todo eso, me ayudó como a simbolizar, y simbolizar sana. Y así en ese recorrido, o sea, con la astrología, después fue el tarot, y después las flores de Bach, y después la bioenergética y el psicodrama, que son las últimas 2 formaciones que estoy terminando ahora. Pero todas fueron como instancias distintas de lo que yo sentí que era la sanación. Todas las partes necesarias, el cuerpo, el juego, el mundo emocional, espiritual. Y así fui llegando y formándome, digamos, pero todo en base a un autodescubrimiento importante, que fue personal, y eso fue lo que me hizo después saber o querer darlo, digamos. O sea que lograste, digamos, todo este camino te llevó a integrar todas las Jessicas. Sí. Y se empezaron a manifestar a través de la astrología. En realidad es a través de las 5 formaciones que hice, pero la astrología fue como, es el mapa de base, es como es lo que está de base, es mi entendimiento de base de todo, es mi cosmovisión. Es imposible, digamos, para el astrólogo, el que sabe astrología o el astrólogo lo sabe, digamos, es imposible no mirar la vida desde los ojos del símbolo, ¿no? De la astrología, es como, mirás todo desde ahí, pero sobre todo puedes darle sentido a lo profundo que hay, ¿no? Y para mí este contacto con el inconsciente tan fuerte, que fue lo que me llevó a tener muchas crisis, como que morí y volví a nacer 1000 veces, la astrología siempre fue una gran compañera, ¿no? Porque me hacía entender, de acuerdo a los ciclos y a las invitaciones del cielo, que era lo que yo tenía que explorar en ese momento. Bueno, hay un libro de Hermann Hesse que habla justamente de que para nacer al nuevo mundo primero tenés que destruir el mundo en el que nacés. Como el ave que está dentro del cascarón, que para salir a su mundo, al nuevo mundo, primero tiene que romper el cascarón, y así es como tenemos que, ¿no?, recorrer. Sí, es que la muerte tiene que ver con la destrucción. Lo que pasa es que, bueno, si te quedas solo en la parte literal de la muerte, no hay un renacimiento posterior, ¿no? Que eso, la astrología ayuda mucho a eso, como a comprender por qué camino salir, volver a nacer, ¿no? Pero ¿dónde estás vos? Creo que la palabra que diste es indicada, te ordena. Es que ordena. No, es como, es tu ordenador. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, y es una vez que entras, no salís, digamos, el que me hice esa carta natal y no salí nunca más de ese mundo, es ¿no? Es llamativo que conozco muchas personas que estudiaron o son psicólogas que fueron para el lado de la astrología. Uh-huh. Sí, la astrología es otra forma de hacer psicología, digamos, y está todo, o sea, ves todo, está tu alma, ¿no? Integra obviamente el plano sutil, el espiritual, y sí, ayuda mucho. Es el mapa del alma. La astrología o la carta natal es el mapa del alma. Entonces, estás frente a vos, total, frente a tu totalidad. Sí. El otro día cuando estuvimos con Martín Vidó, nos comentaba algo acerca de que están los nodos que son como más el camino del alma. Exacto. Nodo norte, nodo sur. Sí, el eje nodal, sí. Sí, los nodos representan de dónde hay que salir, digamos, de qué excesos hay que corregir en el sentido de equilibrar, no hay que algo que esté mal. Ese es el nodo sur. Sí, exacto. Y el nodo norte es el camino, es lo que vinimos a desarrollar en esta vida. Y eso, por ejemplo, es de gran guía, porque hay muchos astrólogos que no lo toman o que no lo miran, ¿no? Pero realmente a mí me ha ordenado absolutamente, porque todo lo demás se ordena en función del eje nodal, porque si ese es el camino, es el destino espiritual que uno va a trazar y lo que tiene que construir energéticamente,
bueno, es muy importante, ¿no? Porque es lo que va a estar de base siempre en todas las experiencias de la vida. Es muy importante. Es un concepto que corresponde más a la astrología kármica. Exacto. Pero que igual muchos astrólogos en una convencional de carta natal es fundamental. Y Quirón, que representa la herida, también, que es el arquetipo del sanador herido. Quirón es fundamental. Para mí, mirar Quirón y los nodos en una carta natal es lo primero. Lo primero que hago es, o sea, esa es mi guía, porque sé que el corazón de la persona va a estar ahí. Y todo lo demás tiene que ver con la personalidad, que es muy importante, con la identidad y con los rasgos de la vida concreta y demás, pero el sentido, el propósito profundo está ahí. Sí, tal cual, no alcanza solamente con saber los planetas aspectados y cómo los tenemos, sino que lo más importante es saber, por lo menos desde mi punto de vista en una carta natal, es qué tenemos que trabajar de nosotros mismos para poder evolucionar, para poder desarrollarnos. Exacto. Y lo que vos acabas de decir, creo que yo sin saber mucho de astrología... Tiene mucho sentido, te das cuenta, pero sí, es muy fácil, ¿no? Es como entenderlo, sí, tal cual. Digamos, importa todo lo demás, no es que no, sí, obvio que importa un montón. Pero el eje nodal y todo lo que tiene que ver con el alma es fundamental saberlo también. Muy bien, sí. Bien. Che, y yendo un poquitito al tema que nos compete el día de hoy. ¿Sabés que la sombra, Marisú? Yo estoy mirando a full los mensajes, están a full la gente. ¿Qué dicen? A ver, hagamos Ani, que le mandamos un abrazo grande, dice, ¿podrían pasar la info para contactarla? Gracias. Ahora después, Ani, te vamos a pasar ahí una página, el link, para que la puedan contactar. Marina Colucci dice, lo increíble de todo es que la mayoría que indagamos en lo energético llegamos de una manera u otra, pero estamos todos conectados por igual. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Marina. María Paula, acá dice, hola Venusina, llega el alma y súper claro. Qué linda. Después, bueno, Ani nos dice, me encanta el programa, besos. Guille nos dice, feliz año. Qué grande. Tenemos a Inga Flor, la linda. Inecita. Jessy, linda. Aprendo mucho de los viernes venusinos, gracias por esa magia. Cuando pueda me voy a aprender tarot con vos. Bueno. Un saludo a los tres. Un saludo enorme, India. Bueno, como ves, ahí la gente está conectada, está acompañando, así que gracias por estar. Quiero. Bueno, el tema sombra, para mí, yo siempre dije, tenemos que hacer un programa con la sombra. ¿Vos te acordás, Mari? Sí, me acuerdo. Y bueno, y llegó cuando tenía que llegar. Me sorprendió cuando me contaste eso, qué bárbaro, mirá vos. Sí, porque para mí el tema de la sombra es un tema que tengo siempre muy presente en mi cotidianidad, sí, porque sé que me enseña mucho. Hacete, si te parece, un pequeño desarrollo de lo que es la sombra para que la gente que... Es lo que sentís vos, ¿no? Exacto. Que es la sombra. Bueno, en principio, ¿vieron? Cuando uno dice sombra, es como que aparece, enseguida se tiñe, ¿no? Como la concepción, aparece como una sombra, como sí, si viniera la sombra. Y es eso, porque en el imaginario, ¿no? Como colectivo, la sombra es algo que aparentemente es malo o viene como a apoderarse de mí o... Porque sí, porque realmente la sombra es lo que no vemos, ¿no? La sombra es un arquetipo, como hay millones de arquetipos, estamos todos atravesados por la sombra, todos tenemos un aspecto sombrío, ¿no? Que dentro de lo que es la carta natal se puede leer muchísimo dentro de lo que es la energía de Escorpio. Escorpio es un signo que todos, absolutamente todos estamos atravesados por la energía escorpiana, o sea, Escorpio no es una persona, sino una energía, ¿no? Todos en algún lugar la tenemos. Y la sombra es eso, es todo aquello que uno no ve de sí mismo y es todo lo desalojado de la conciencia en el momento del armado y desarrollo de la identidad, de la construcción de la identidad, todo lo que tuvimos que desalojar de la conciencia por X motivos, y hay muchísimos, desde contexto social, contexto familiar, mandatos, lo que sea, que uno haya sentido que eso no puede estar conmigo, de acá, cerquita mío, ok, es tan intenso el tener esto conmigo que lo desalojo, ¿no? Entonces lo reprimimos, mandamos a un lugar más sombrío, como listo, lo escondo. La sombra no es algo que desaparece cuando se forma, digamos, no es que todo lo que está ahí no está con nosotros, está, lo que pasa es que adquiere cualidades sombrías, que es lo que leemos en una carta natal, dentro de la casa 8,
dentro de donde está Escorpio, donde está el planeta Plutón, Marte, que son todos los rasgos que tienen que ver con esta energía. Así que en definitiva la sombra es un aspecto, un rasgo del psiquismo por el que todos estamos atravesados y donde están todos aquellos también tesoros que hemos desalojado. No solamente están los traumas, las heridas, los lugares que no pudimos tener con nosotros en la luz de nuestra conciencia, sino que también están todos los tesoros, ¿no? Que esto es lo que trae Jung para expandir la mirada freudiana, ¿no? Me hiciste acordar del enneagrama, que en el enneagrama viste que tiene las 9 características. Y por ejemplo, no sé mucho, decime. Pero recuerdo que en el enneagrama, así por ejemplo, en la parte sombría, que puede ser por ejemplo la ira, Ajá. Su contraparte es el amor, suponte. Entonces, aquella persona que es muy que tiene mucha ira o que lo demuestra mucho, si trabaja esa parte suya, lo puede llevar a su parte más luminosa, que es el amor, ¿no? Ah, sí. Que tiene que ver con lo de los tesoros que vos decís. Claro, porque son las polaridades. Sí, claramente. Si de un lado tenés mucho amor, del otro lado puedes tener mucho, todo lo contrario, ¿no? Sí, digamos, la sombra uno cree que es algo que está mal, ¿no? En la sombra es lo malo. No, en la sombra está lo que no pudiste gestionar conscientemente. Lo que puede no estar del todo bueno es que al no estar pulido, al no haber tenido un proceso alquímico de transmutación, de transformación, es decir, en la conciencia, el proceso de transmutación se da cuando yo lo voy a buscar, confronto con eso, lo traigo a la conciencia, me encuentro y lo uso bajo mi dominio. Cuando me hago cargo. Cuando me hago cargo, tal cual. Todo eso que permanece en la sombra, decíamos antes, adquiere cualidades sombrías porque no tiene trabajo, no tengo dominio sobre eso. Es como si estuviera en la casa de al lado. ¿No? Es como si estuviera, o sea, yo sé que puede llegar a estar ahí, pero no me hago cargo, lo tiene el otro, ¿no? Entonces, claro, cuando me encuentro con eso, me parece algo ajeno. Pero digamos, imagínate que es la casa al lado, pero que está abandonada, ¿no? Y que no hay nadie, que no hay nada, que está todo sucio, todo oscuro. Obviamente, si yo tengo un tesoro ahí, va a estar lleno de polvo, va a estar lleno de, ¿no? Como de oscuridad, y voy a creer que voy a meter la mano ahí, me voy a ensuciar mucho, me puedo lastimar, me puede doler, no sé qué me puede pasar, bueno, todo el miedo que aparece. Pero cuando yo lo tomo y me encuentro con eso, puedo limpiarlo y puedo hacer que brille el mayor rasgo que tiene eso, ¿no? Pero mientras esté en la sombra, va a actuar en mí de una forma sombría. O sea, me va a salir sin que yo sea consciente, lo voy a usar sin dominio, va a ser de una forma reactiva, automática. Y yo mientras hablabas recién, pensaba en lo siguiente. Cuando uno no observa o no trabaja en la sombra, puedo manifestarlo en otras personas, en las relaciones con otras personas. Por supuesto, de hecho es lo que uno hace. La sombra es algo que se proyecta mucho. Lo veo en el otro. O sea, lo veo en el otro y no solamente lo veo en el otro, lo necesito cerca. Es decir, necesito que se personifique o que eso esté cerca mío porque está en mí. Claro. Porque es algo mío. Entonces, ¿qué voy a buscar? Situaciones o a atraer situaciones, que eso no es mágico, sino que yo mismo busco a partir del contenido de mi psiquismo, de todo mi ser. Yo voy a ir a buscar personas, situaciones, lugares que contengan esa energía porque me corresponde. Ahora, ¿cómo yo me relacione con eso? Si me gusta, si no me gusta, si lo admiro, si no lo admiro, es mi relación con mi propia sombra, digamos. Pero sí, obviamente que las parejas, los amigos, las situaciones, todo tiene que ver con eso. Por ejemplo, si siempre me rodeo de gente violenta o de gente mentirosa, Ajá. eso tiene... Sí, muy probablemente dentro de tu sombra, si lo miramos de la astrología, casa 8, ¿no? Puede que tengas, no sé, un arquetipo geminiano importante, o un Aries, un Marte, un Plutón, que son planetas y signos que tienen que ver con la agresividad no trabajada. Porque, por ejemplo, la violencia es lo que vos decías hace un ratito, ¿no? O sea, es un rasgo, es energía que al no haberla trabajado se mantiene ahí, llena de polvo, llena de oscuridad. Entonces, como no tengo dominio sobre eso, va a salir de la peor manera. Lo que tampoco quiere decir que a veces
la agresividad en algunas cosas no esté bueno, ¿no? Qué sé yo, a veces pienso en este ejemplo, bueno, una persona hipersensible, muy sensible, ¿qué va a tener en su sombra? Lo contrario, un aspecto bastante frío, de hecho. Y en algunas situaciones la frialdad está buena. Digo, tampoco es que, digo, o sea, como que está bueno sacarle a la sombra esto de lo peor, ¿no? Que es lo que nos trajo Jung, que es los tesoros y también tener a mano lo que puedo necesitar en algunos momentos. Sí, sí. Te tiro una frase a ver qué opinas. Para construir en la luz se necesita la fuerza de la sombra. Claro, por supuesto. Sí, porque no puede haber luz si no hay sombra. Es lo que decíamos recién, realmente no puede haber luz si no hay sombra. En la sombra está el poder, o sea, amar nuestra sombra, o sea, amar nuestra bestia, amar nuestro monstruo, es amarnos, porque Tal la cual. sombra es una parte más. El problema con la sombra, el único problema con la sombra es haber creído en algún momento que por ser sombra estaba todo mal con ella. Pero la verdad es que ahí está la fuerza que necesitamos. Yo siempre digo, ¿no?, en las clases de astrología que, sobre todo cuando llegamos a la energía leonina, que estamos muy bien ubicados en el mes de León, Sí. que el ego tiene que hacer mucha fuerza para sostenerse sin su sombra. O sea, hay que hacer mucha fuerza para que ella siga, para seguir reprimiéndola. Hay que hacer más fuerza para eso, para que se exprese. Increíble. Cuando nosotros estamos en contacto con nuestra sombra, estamos tomando de nuestra propia fuerza. Se me viene un ejemplo muy clarito, ¿no? Que es, imagínate que te caes en un pozo. Ajá. Y estás en la oscuridad muerta de miedo. Ese miedo, ¿qué es lo que te hace hacer fuerza para salir para arriba? Porque te caíste, entonces quieres salir del pozo. Claro. Entonces, de alguna manera el miedo, como sombra, ponele, que según la mayoría, como decías bien vos, dice que la sombra es como las cosas negativas, en realidad no, es la fuerza que uno toma, es la que te empuja a querer sobrevivir y salir de ese pozo, ¿no? Veo cómo hago para engancharme en las paredes del pozo y tratar de escalar hasta que pueda salir. Entonces, la fuerza la agarrás desde la sombra para después poder crear desde la luz. Es que es como así. que está clarito eso. Es absolutamente claro, pero son como las dos cosas, ¿no? Es al mismo tiempo que tomamos los rasgos de la sombra que yo tuve que desalojar porque no podían estar conmigo cerquita, porque había un montón de mandatos y no me lo permitían, al mismo tiempo que está bueno hacer el proceso de volver a alojarlo, que después hablamos de ese proceso porque no es algo tampoco... al mismo tiempo que hacemos ese proceso para volver a alojarlo, también tenemos que ser conscientes que hay dentro de la sombra, así como están, rasgos que yo necesito para moverme en la vida, como recién decía, por ejemplo, la frialdad. Yo, pongo mi ejemplo, soy hiper mega sensible. Y a veces necesito la frialdad para movilizarme en algunas cosas. Dios, o cierta distancia, ¿no? O usar con conciencia mi frialdad. Por ejemplo, para atender una consulta que es muy movilizante o estar en ciertas situaciones, ¿no? O sea, hay cierta frialdad o distancia que, conjugada con todo lo otro, la empatía y el amor y demás, está bueno, está equilibrado. Entonces, por eso es como volver a encontrarse con amar la sombra. Es como el cuento de la bella y la bestia, ¿no? Que abajo de esa bestia, bueno, había un ser bellísimo. Y la belleza va muchísimo más allá del aspecto exterior y de lo que uno emana desde lo físico, ¿no? O sea, tiene que ver con todo lo que hay abajo. Bueno, alquimia del alma es eso. Sí. Es un trabajo alquímico, ¿no? Es como hacer un proceso que por ahí no es el más lindo. Todo el tiempo nos estamos transformando, de hecho. Todo ¿no? el tiempo. Cada segundo tenemos una experiencia diferente, conocemos gente diferente, nos pasan cosas diferentes, sentimos diferentes. Entonces, es un proceso donde tenemos tanta información y nos pasan tantas cosas, y esta alquimia de la cual hablas vos, se me viene, ¿no?, como experimentar. Bueno, a ver, por ejemplo, uno está enojado y vos no querés mostrar que estás enojado, entonces ¿qué haces? Empezás a sonreír como para que el otro no se dé cuenta que estás enojado, ¿no? Entonces eso es claramente tapar una sombra, Absolutamente. ¿no? Esos enojos que por ahí uno le salen espontáneos, que son parte de uno, que por ahí uno se enoja con el enojo. Totalmente. No quiero estar enojada. Entonces, es todo un trabajo, porque lo importante es que cuando sale la sombra y la ves, lo peor que puedes hacer es taparla. Lo peor, porque perdés mucha fuerza.
Exactamente. tu propia fuerza. La energía que tenés que poner para La tapar. energía vital. Mucha. Sí, con respecto al enojo, bueno, obviamente, hace poquito escribí lo que se llama, un texto que se llama Enojo te alojo, ¿no? Como esto de alojar también, no al enojo para quedarse con él en ese estado, sino para entenderlo, para escuchar de dónde viene, Claro. de qué se trató en algún otro momento, qué te quiere decir, y convertirlo en la fuerza necesaria para autoafirmarse, o digo, todo es energía y todo vibra, con lo cual si yo tengo dominio y conciencia de todo lo que soy, o del contenido de mi sombra, puedo llevarlo a su máxima expresión. Y también lo que decías recién, ¿no? Que sí, nos estamos transformando todo el tiempo porque todo el tiempo estamos relacionándonos con los aspectos de nosotros mismos y eso genera en el afuera situaciones, encuentros con personas y diferentes escenarios que nos confrontan con todo lo que somos. Entonces, transformarse tiene que ver con encontrarse con la sombra personificada en los escenarios y en las personas que van apareciendo. Tal cual. Me causó mucho amor cuando dijiste que hiciste mimo. Yo cuando tenía 5 años, mi mamá 6 años, mi mamá me llevó a estudiar mimo, era como algo muy divertido, pero sí siempre me asombraba esto de gestualizar y comunicarte con el cuerpo, ¿no? Desde otro lugar. Aparte el mimo tiene características muy especiales. No es ni un payaso, ni es alguien, ¿no? Tiene como miradas, gestos y una conexión desde la visual con el otro que es súper especial. ¿Qué onda con eso? Contame un poquito. ¿Del vivo? Dale. ¿Qué sentís vos o qué sentiste? Es que es una forma de expresión poética el mismo. Tal cual. Es por ahí no pasar por la palabra, ni por la representación, ni por ese canal que a veces es muy angosto, ¿no? El de palabra y a veces no. Pero no tener que pasar por ahí necesariamente, porque no es que el mismo no habla tampoco, pero no tener que pasar por ahí necesariamente te lleva como a amplificar tus emociones, tus sentimientos y estar en contacto con eso y, o sea, estás feliz y sos la felicidad. No es que te di cuenta que estoy feliz, Claro, yo estoy feliz. Soy la felicidad y eso está en cada poro, ¿no? Y es también la impunidad de ser todo lo que yo quiero, ¿entendés? Es como a mí me pasaba muchas veces cuando laburaba en eventos y demás. Claro. Sí, es como impunidad total, hago lo que quiero, ¿no? Como... Sí, ahí manifestás un montón. Claro, no hay filtro, la palabra filtro un montón, ¿no? Porque estamos acá sentados hablando, Sí, sí. Pero el está mismo bueno es... también esto de los arquetipos, ¿no? Esto que siempre hablamos de los arquetipos de Jung, ¿no? Sí. Más allá de los arquetipos de Jung, sino que es ponerte un personaje encima y sentir como ese personaje, pero esto va más a la emoción. Sí, al todo, es muy espiritual el mismo. Por eso lo contaba entre las cosas que hice hasta llegar acá, porque fue una época importantísima en mi descubrimiento, mucho más allá de la mente, que es un riesgo que se corre mucho también con la astrología, ¿no? Quedar en el aspecto intelectual, mental, y no nada más. Che, vamos a un corte. Sí, a mí no, me gustaría cuando volvamos del tema musical, la traje a la Sofía Viola con un tema hermoso. Pero me gustaría que nos cuentes dos cositas, porque no nos va a quedar mucho tiempo. La primera es cómo trabajamos la sombra, y la segunda que nos hables cortito de el mes de Leo y los eclipses, del mes de los eclipses. Obvio. ¿Puede ser? Por supuesto. Bueno, vamos, Pulpo. Venimos. Ya me da el frío del mate. Desde la pava eléctrica se calienta. Sí. Hola. Bueno, bien, bueno. Bien. Hermoso. Me encanta el clima que leer. Sí, sale, siempre aparte, viste, se arma como eso, como una charla así tranqui, como de café. Con inquietudes reales. Sí. Y aparte, siempre con Mari decimos que nosotros ponemos mucho de lo que nos pasa semana a semana. Entonces se hace como algo muy coherente. Ustedes están constelando algo súper interesante, porque de acuerdo a sus procesos están como siendo orgánicos con invitar gente de acuerdo a eso, o sea que también están conectados, están sincronizados. Es maravilloso, me encanta. Claro, lo que le contaba es que, o sea, nosotros ponemos mucho de lo que nos pasa en nuestras vidas personales. Ay no, me hiciste acordar a mí, me puse tan feliz. Porque era tan bonito, me acuerdo. Mirá qué loco, mi hija cuando me mandó ahí, yo decía, ¿por qué me mandó mimo? Claro, era
una biblioteca en el barrio y venía un profe y éramos todos chicos y era tan bello porque realmente no nada que ver con teatro, o sea, tenés como cosas parecidas, pero la emoción te la tenés que vivenciar, que no lo vivencias con palabras, sino con el cuerpo, la expresividad. Era hermoso, era otro mundo. Tenías que imaginarte todo un mundo alrededor tuyo. Entonces tenías una ventana y tenías que imaginarme el tamaño exacto para dónde vos tenías que pasar. Ay, sí, es tan bello. Es que ahora estoy con ganas de estudiar lengua de señas. También había hecho el Quiero claro. transmitir astrología de esa manera. Porque Está siento que hay mucha gente que buenísimo, no sí. se lo pierde. Yo tengo gente muy piola que podemos pasarte si querés. Yo tengo un contacto, sí, Sandra Martínez, que es una grosa. ¿La Ah, conoces? bárbaro. No, Ah. conozco, no me acuerdo exacto del nombre, pero es una chica que hace, por lo menos 30 años que estudia lengua de señas en el colegio. Ah, bueno, esta chica es una grosa, así que sí Qué tengo bueno. ganas. Sí. Yo me acuerdo que en esa misma biblioteca también estudiaba eso y me acuerdo que ella me enseñaba y lo que me contaba era que la mayoría de los colegios no querían enseñar lengua de señas, sino los chicos se acostumbraban a eso y quedaban muy fuera les enseñaban a leer los labios. Entonces en las escuelas más, claro, porque si vos estás con lengua de señas no todo el mundo la sabe. Entonces si vos aprendes a leer los labios no quedas aislado desde la sociedad, ¿no? Entonces la lengua de señas dice que los chicos le hacían a escondidas a los profesores, porque claro, entre ellos era más fácil comunicarse. Pero después si vos querías comunicarte con alguien que era oyente o ¿no? que no tenía todos los sentidos y todas las capacidades, es un tema porque están muy discriminados de alguna manera y ellos también se autoexcluyen por ese motivo. Obvio, por supuesto, sí, claro. Pero está buenísimo que ya hace rato que está pasando en la tele, por ejemplo, cuando fue Sí. ¿no? empezar a traducir todo eso, Sí. por una cuestión de que integrar a todo el mundo. Claro, ¿qué te parece? Pero bueno, Y la comunicación es eso, es comunicar desde todos los lugares posibles. Elena, estás haciendo comunicación necesaria. Sí, Todo lo que haces es comunicación. 100%. es que es mi vida, es lo que vine. Sí. Sí, aparte bueno, todo te ha traído a este lugar, eso es genial. Es medio tibiecito, mami, pero bueno. Pasa no nada. trae. Pasa nada. Se debe A haber los mates que tomo hervido, en casa sí, con la no. consulta a la clase. Te colgás hablando y se te enfría el mate. Sí, sí, me pasa lo mismo. Parece un mate cocido, pero se debe haber hervido. Bueno, Bueno. de Vamos. Fénix se expulsa de vino. No hay nada, la vieja está. Se llama. Bueno, vamos con Tuti. Ay, Qué lindo. Qué grande ahí el charanguito de la Darío amigo Poletti. Después me tienen que pasar esto. No, Darío bueno, Poletti es bueno, tremendo. es bueno. Lo tuvimos acá en el segundo o tercer programa del ese Club. programa creo que fue. Sí, Qué lindo. es un genio. Bueno, quiero saludar a Martín Gastaldi. Bueno, a India Flora la saludamos, a Ani la saludamos, a Vanessa Cusi Padrón, Sí, señorita. a Patti García, a Daniela Di Marco, Cusi. bueno, a Male Colucci, a Karina Burros, a Estela Mari Heineck, Moni Maldo. Moni Moll, nuestra amiga, Querida Moni. y Paula Cadeiras. Ahí va. Gracias por estar, por acompañarnos. Che. García, Marco, hay un montón de gente. Gracias a todos por estar ahí siempre acompañándonos y nada, qué bueno. Sigamos con el tema que Está muy está bueno genial. esto, Esto está muy muy bueno. Misterioso. Profundo. Tenemos 10 minutitos, 15 minutitos, Sí. menos de 15 minutitos, 10 Ok, minutitos. Así que vamos vamos a a darle al tema de hoy. Bueno, ¿Cómo trabajamos? ¿cómo se trabaja la sombra? Bueno, hay muchas maneras de trabajar la sombra en función de las que son las herramientas. En principio una terapia, cualquier tipo de terapia obviamente es trabajar con la sombra porque uno lo que hace es hablar de ella básicamente, ¿no? O sea, lo que pasa en la terapia es eso. La astrología obviamente trabaja este arquetipo así, ¿no? Bien específico, porque se puede leer en diferentes lugares. Lo que decía antes acerca del proceso de integración, porque no es algo que baste con, listo, ok, nombro la sombra, digo que mi sombra es, no sé, tengo en mi sombra el signo de Piscis. Entonces, listo, uy, sí, soy re Piscis, no me reconozco en Piscis, o, digamos, no basta con un proceso intelectual nada más, o mental, a esto me refiero, con solamente
¿Por qué? Porque la mente obviamente tiene sus mecanismos defensivos, ¿no? La disociación, la negación, la proyección, hay un montón de mecanismos. Entonces, para poder hacer un proceso de integración de la sombra, hay que confrontar con ella. Confrontar quiere decir, me encontré con algo que es mío y le digo que sí. Ni siquiera lo acepto le digo sí a lo que estoy, con lo que me estoy encontrando. Pero para eso es fundamental sentirlo y vivirlo y atravesarlo por el cuerpo. Porque si el cuerpo no está involucrado en un proceso de integración de la sombra, podemos correr el riesgo de quedar totalmente disociados con eso, ¿no? Es como, bueno, ok, sé que tengo esto, entonces cuando veo una persona que tiene tal característica me pasa que no sé qué, pero yo sigo haciendo lo mismo sin conciencia. Por ejemplo, hacer constelación familiar sirve. Sí, claro. Digamos, el tema es el impacto que vos permitas que tenga sobre vos ese conocimiento, ¿no? Porque obviamente hay muchas resistencias cuando uno se encuentra con su sombra. ¿Por qué? Porque la sombra tiene una carga de intensidad altísima. Porque en el momento que la desalojamos, eso no fue porque sí. Uno no reprime porque sí sus temas, digamos, sino porque tienen obviamente un montón de historia, de carga histórica en la vida de uno. Entonces obviamente que eso tiene, cada vez que si yo me encuentro con eso, sea una herida, un trauma o un tesoro, un talento, por ejemplo, un don que tenía perdido por ahí, eso tiene mucha carga de intensidad y el cuerpo tiene que construir sus bases para poder tolerarlo. Y eso no lleva 2 minutos, eso es un proceso, ¿no? Que es, ok, le digo que sí, lo tolero en mi cuerpo, me hago cargo de esto, eso es hacerse cargo. Digo, a veces nos sentimos como, bueno, no te haces cargo, no me hago cargo, y a veces somos como hasta bastante sádicos, ¿no? Nosotros no me hago cargo, no te haces cargo, pero la verdad es que es algo que requiere de un proceso, sobre todo la integración es un proceso, no es algo que ocurre en 2 minutos, ¿no? En el que me estoy encontrando con eso, qué sé yo, por ejemplo, una persona que es muy sumisa. Sí. Y que en su sombra tiene, no sé, un tremendo Aries, Marte, Plutón, que son planetas que representan Escorpio, Aries, ¿no? Y ese es el proceso que tiene que hacer, de encuentro con su propia agresividad. Entonces, claro, una persona muy sumisa se encuentra con personas muy violentas afuera, ¿no? Que le dicen lo que tiene que hacer, que le mandan, que le toman decisiones por él, que invaden, que agreden. Cuando se encuentra una persona con la tremenda intensidad e inmensidad que tiene la agresividad en su psiquismo, no podés en 2 minutos decir, yo soy esto y actuarlo, porque es mucho de una. Puede ser muy abrumador, por eso trabajo con la carta natal, hay que hacerlo de forma regulada, porque puede ser abrumador, ahí está todo. Entonces eso es empezar a de a poquito ir tolerando en el cuerpo lo que se siente la agresividad, que no necesariamente es la violencia. O sí, me puede venir la violencia, porque la guardé mucho tiempo y todavía está en ese estado. Entonces, es empezar por, ok, ahora registro esto, respiro, es sí, le digo que sí, lo uso, o sea, hoy ya no voy a decir que sí a todo, voy a decir, ok, ¿sabes qué? Un límite a esto, no. Y por ahí fue mucho, y me agarra la culpa, y digo, es un proceso. Es un trabajo importante. Por supuesto que en principio está bueno ser acompañado, ¿no? Por un buen terapeuta, un astrólogo, alguien que pueda acompañar, que pueda, digamos, tolerar los ritmos, los tiempos, porque a veces, si estamos, incluso el astrólogo, si está muy desvinculado, ¿no? O desafectado del ritmo y del timing, puede querer como invadir a, bueno, sí, dale, ya, esto miralo. Y pará, o sea, cada quien tiene su ritmo y su proceso, y no sabemos el grado de intensidad que está viviendo cuando integra su sombra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el proceso sea regulado y contemplado en los ritmos de cada uno, y entender que, bueno, que el cuerpo tiene que participar en esto de sentir y tomar contacto con esa sombra, dejarse afectar. Eso es integrarla y tenerla conmigo. La siento, está conmigo. Sí, se me viene a la mente por ahí un cuento que en algún momento leí, un cuento sufí, que dice que para subir la montaña la tenés que subir con todas tus partes. No podés subir la montaña solamente con las partes que te gustan de vos o las partes que mostrás, que tu ego muestra, sino que las tenés que subir también
con las otras partes, y esto tiene que ver con la fuerza. Exacto. Con la fuerza de la sombra. Es que en realidad cuando nosotros venimos al mundo, venimos puros, enteros, digamos, con todo lo que somos. Y en la medida que vamos construyendo nuestro ego, que en principio es una forma de protegernos o de vehiculizar el alma en el mundo, vamos filtrando, ¿no? La conciencia es una instancia reguladora, o sea, regula qué se queda y qué no. Entonces vamos diciendo, bueno, no sé, yo traigo todo esto, esta inspiración por el arte y este talento para cantar y esta capacidad de explorar e investigar a nivel científico, no sé, todas esas cosas. Pero mi familia, no sé, no había recursos y había que ponerse a laburar con el cuerpo y ponerle, ¿no?, como el alma a eso. Entonces, bueno, obviamente, ¿cómo voy a ver mi posibilidad o mi capacidad de ser un poeta? Y no hay tiempo para eso, no hay lugar para eso. Entonces todo eso se va a la sombra. Y cuando lo tengo que recuperar, me paran a pasar un montón de cosas, porque en principio voy a sentir que no pertenezco a esta familia, o que cómo voy a ver esto no es mío, ¿no? La cosa esta de lo ajeno, que me puede resultar la sombra cuando me estoy confrontando a ella. Che, sí, la verdad que... Es un trabajito interesantísimo. Hermoso, sí. Y está buenísimo también que lo venimos hablando ya en varios programas, esto de amigarse, ¿no? Porque hay como una mala prensa al respecto. Muy mala. Y creo que tiene que ver por un poco de desconocimiento del tema. Sí, por no. Creo que tiene que ver también con eso de no hacerse cargo, ¿no? Decir, bueno, no, es malo esto. Y porque da miedo encontrarse. Claro. El cuerpo tiene, o sea, sentir en el cuerpo el miedo, la culpa, el enojo, las cosas que hemos desalojado, no es en principio placentero a veces. Entonces, claro, ¿qué hacemos los seres humanos? Lo primero lo primero que desconectamos es el cuerpo. Tal cual. Por eso la bioenergética, que es una herramienta para reconectar con eso. Che, espectacular. Nos quedan escasos 4 minutitos. Ajá. A mí me encantaría que nos cuente, porque yo sé que, perdón que lo saque así del tema, pero yo sé que agosto es un mes muy importante porque hay 2 eclipses. ¿Puede ser? ¿Un eclipse? ¿Un eclipse? Sí, están las 2 lunas nuevas y un eclipse muy importante. Bueno. Sí. ¿Qué significa todo esto? Significa que en el mes de Leo uno puede hacer mucha conciencia sobre su propia sombra, por ejemplo, todo esto como ligándolo. Y que más que llamarlo sombra también vamos a hablar de lo que es el alma en sí mismo, porque Leo representa la conciencia y al ego, pero en realidad ese ego se convierte en algo superador cuando se conecta con su esencia y con su alma, que es donde está la sombra también. Claro. Entonces, las lunas nuevas en Leo tienen que ver con momentos semilla, para sembrar las semillas. Me encanta. Sí, la primera fue el domingo. Claro. Y todavía estamos con esa energía. Para sembrar las semillas de aquello que alguna vez fui, ¿no? Y que de esa memoria hermosa que tenemos en contacto, ¿no?, con nuestro alma, como recuperar esa conciencia, traer nuestra llama a la conciencia, volver a sembrar, ¿no? Sembrar esto quiero esto para mí, que no es algo ajeno a mí. Lo que queremos en general tiene que ver con nosotros, sí, es lo que ya somos, pero está tapado por un montón de barreras y bloqueos. Entonces, las lunas nuevas son para eso, para sembrar las semillas necesarias para tomar contacto con la verdad más profunda de uno mismo. Y el eclipse es algo que va un poquito más allá de la voluntad, porque las lunas nuevas, la segunda es que sería el eclipse, que es el 21 de agosto. Bien. Las lunas nuevas uno puede como decir, bueno, ok, voy a sembrar esta semilla, ¿no? Pero bueno, puedo olvidarme de esto. El eclipse no permite eso. El eclipse lo que hace, exacto, es como destapar lo que haya que destapar, es una fuerza que arrasa con lo que tiene que arrasar, o sea, y sacar del camino lo que tiene que sacar y dejar lo que tiene que dejar. Entonces es un momento en el que nos vamos a lo que tengo que ser y darme cuenta y tomar contacto de mí va a ser así, digamos. Uno no puede controlarlo demasiado, ¿no? O sea que el eclipse nos va a dejar en el lugar en el que tenemos que estar, nos guste o no nos guste. Sí, al que no le puede gustar igual es al ego que se vincula a su alma, porque en realidad lo que hace el eclipse es mostrarte tu alma, tu ser, tu esencia, tu pureza, lo que sos.
y dejártelo en la conciencia. O sea, es un laburito como espiritual, los eclipses tienen una impronta espiritual. Mucha fuerza, sí. Son portales espirituales. Portales, sí, es Sí. verdad, lo escuché. Ajá. Creo que no sé si te escuché a vos de hablar. Ah, seguro. Es eso, así que hay que estar, en este momento todos estamos muy, muy conscientes de lo que estamos necesitando y de lo que estamos deseando y defendiéndolo, porque estamos dándonos cuenta que esto tiene que ver conmigo y esto no tiene que ver conmigo. Esto es mi verdad, esto no es mi verdad. Entonces, todo este mes vamos a estar viviendo situaciones y sintiendo lo que sí y lo que no, ¿no? Pero es el contacto con la verdad, con el brillo propio. Qué lindo. Ujú. Bueno, Dos palabras. sí, que, no sé, tenés ganas, nos queda un minuto. El tiempo es tiranísimo, yo detesto esta parte, pero Algo que sientas compartir algo que tengas ganas de decir, comparte. al universo. De lo que sea. Sí, el amor por el autoconocimiento, ¿no? Como que ahí está, para mí el autoconocimiento es estar en gratitud con el universo, con lo que nos dio, ¿no? Porque es como dejar pasar lo que nos dio, lo que nos regaló y pulir ese tesoro para que se exprese en su máximo esplendor es decirle gracias, estoy haciendo algo con lo que me diste, ¿no? Así que eso, conectarnos con esa responsabilidad de magia, de recibir ese regalo. Eso. Me encanta. Bueno, la parábola del hijo pródigo, quienes son católicos y leen la Biblia, justamente tiene que ver con eso. Cuando dice que el padre le dio cierta cantidad de monedas a cada uno de los hijos, pero no es lo material, sino es el hecho de lo que uno verdaderamente es. Exacto. El hijo pródigo multiplicó las monedas, que en realidad multiplicó su ser, su esencia, y ese fue el que triunfó, por decirlo de Tal algún modo. cual. Bueno, Bella, muchas gracias por estar. Obviamente estás súper invitada para volver. Ay, qué lindo. Porque tenemos, la verdad que se hizo súper cortito, Sí, da sí, para sí. charlar mucho más. Y bueno, nada, gracias. Gracias de corazón. Gracias de corazón a ustedes por este trabajo tan hermoso que hacen de alquimia, de verdad. Lo hacemos entre todos. Sí, porque ustedes, por ser canal de esto. Ahí va, pero es como, nosotros siempre decimos, no se nos estudian tampoco ustedes que vienen Sí. y la gente que nos La escucha, gente. es una red, entonces Es una red, la sí. estamos construyendo entre todos, Sí. eso es lo más importante. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y a Gracias. toda la gente que está escuchando ahí del otro lado, gracias como siempre por estar todos los miércoles y acompañarnos. Pela, querido, te dejo despidiendo. Sí, nada, bueno, este fue el 65 de Alquimia, Sí, señor. muy agradecidos, y elegí una canción para despedirnos que me encanta, que es de La Vela. A ver, ahí Nos vamos. vamos, lo queremos muchísimo, gracias por estar, nos vemos el miércoles que viene. Chau, Nos chau. vemos. Genial, Muchas muy gracias. lindo. Gracias. Muy lindo, aparte Muchas gracias. muy clarito. Ay, sí. Siempre me quedan como la sensación de que me quedaron mil cosas para decir, No, pero muy bueno. bueno.